y sigue la cuenta regresiva para el Maratón de Lima este domingo 25 de mayo. Y seguro tú que corres tus primeros 42 kilómetros, tienes una emoción y nerviosismo indescriptible. Pero antes de ubicarte en la meta el día de la carrera, ¿sabes si te encuentras bien, no solo física, técnica, sino saludablemente? ¿Has pensado en evaluarte para saber si estás apto y así correr con tranquilidad y seguridad? Soy Carles Álvarez, esto es Maldito Runner, y en este episodio conversamos sobre todo lo que debes saber para la evaluación médica como maratonista principiante, para que corras con todo ese gran día, menos con riesgo. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy me acompaña Verónica Oblita Sastete. Ella es médico especialista en medicina del deporte, con 10 años de experiencia en el alto rendimiento deportivo en el Instituto Peruano del Deporte. En sus manos y conocimientos tuvo a deportistas de diferentes disciplinas que compitieron por el Perú en los Panamericanos, Panamericanos, Sudamericanos y Paralímpicos. Ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte y es docente universitaria y ponente internacional en el tema. Verónica también es médico de la Selección Peruana Femenina de Fútbol y desde el 2017 es fundadora y miembro del staff de médicos de Biomedical Training Perú, servicios de medicina del deporte. Bienvenida, Verónica. Un gusto tenerte aquí con nosotros para conversar este tema médico muy importante para la maratón, el running y sobre todo la próxima maratón de Lima 2025, este 25 de mayo. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Gerles. Muy agradecida por la invitación. En esta maratón nuevamente, la cantidad de participantes se ha incrementado y va a ser así porque el running, el maratón es un boom en estos momentos. Cada vez hay miles de personas que quieren participar. ¿Por qué es importante que un corredor en general y sobre todo un primer maratonista, un novato, tenga y sea consciente de la evaluación médica? ¿Por qué es importante la evaluación médica para un corredor? Bueno, principalmente porque va a someterse al estrés del ejercicio. En este caso va a correr una maratón, una media maratón o una 10K. Y muchas veces corren poco, se preparan poco. Y si es que estas personas tienen alguna condición subyacente, una patología, una enfermedad y no la conocen, podrían tener serios problemas a la hora de presentarse a esta maratón o a esta carrera. Entonces es importante, no solamente cuando vas a correr una maratón, sino también cuando vas a empezar un programa de entrenamiento, sea el que sea, ya sea porque vas a tomar clases de running, de natación, o incluso si simplemente te vas a inscribir en un gimnasio y buscas tener alguna mejora física, y esto significa vas a empezar a ir todos los días, varias horas o por lo menos una hora, y esto demanda un esfuerzo. Si es que no sabes qué problema podrías tener, es mejor averiguarlo antes, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que, bueno, yo soy runner ya de mucha cantidad de tiempo y converso con los compañeros runners y les pregunto siempre lo mismo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido al médico? Muchos ni siquiera se acuerdan, lo cual quiere decir que hace tiempo. Y ojo, una cosa es un médico y otra cosa es un médico en la especialidad deportiva, porque son dos cosas distintas que ahora las vamos a conversar, ¿no? La diferencia. Entonces, no va ni siquiera al médico general y porque el tema de la salud y la preocupación de la salud, lamentablemente en nuestra realidad, no es prioridad pues, de cada uno de nosotros. Esperamos recién a estar mal reventados para ir al médico. No hay costumbre de hacernos exámenes, chequeos, etcétera, y menos en el running. Y eso ya realmente llama la atención. ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación médica general que uno tendría que hacerse de rutina cotidiana una vez al año quizás y una evaluación médica para una persona que practica una actividad física, un deporte? Básicamente el enfoque, ¿no? Cuando nosotros vamos a un centro de salud o a nuestro seguro a sacarnos un chequeo médico, nos van a hacer probablemente algunos exámenes de laboratorio, una radiografía, ¿no? Como cuando postulamos a un trabajo. Y sí, nos pueden dar una idea de cómo estamos a estos niveles, pero un chequeo médico deportivo, preparticipativo, como le llamamos nosotros, antes de competir o de empezar un programa, como les venía diciendo, tiene un enfoque al entrenamiento, al esfuerzo al cual te vas a someter. Entonces, nosotros sí vamos a dar prioridad a
parámetros o a pruebas que están más relacionadas justamente a diagnosticar los problemas cardíacos en un primer momento, que es lo más importante, mínimo un electrocardiograma en reposo. Si encontramos algún factor de riesgo en la persona, ahondaremos un poco más con una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma, exámenes de laboratorio, un examen físico dirigido al tema cardíaco, sistémico, musculoesquelético, porque recordemos que la persona está practicando un deporte y si la persona tiene algún problema biomecánico o musculoesquelético y no lo conoce, entonces puede traerle serios problemas a la hora de practicar el deporte o competir. ¿Qué debe esperar un runner? En este caso estamos hablando ya de la maratón de este 25 de mayo. Su primera maratón, un runner que corre su primera maratón, va a donde ustedes, al médico especialista en deporte. ¿Qué debería esperar este runner para que el médico, el resultado de sus evaluaciones, le diga, estás apto, corre, digamos, tranquilo, seguro? Ok, como les digo, nosotros lo hemos clasificado en nivel también, ¿no? Nuestra prueba más básica que la utilizamos generalmente en deportistas más recreativos y sin muchos factores de riesgo, solamente incluye el electrocardiograma en reposo, incluye algunas pruebas de laboratorio básicas, un hemograma completo, una glucosa, un examen físico dirigido, un cuestionario de antecedentes importantes, tanto personales como familiares, que nos pueden indicar si es que tienen un factor de riesgo, justamente que es lo que buscamos. Y cuando ya estamos frente a un deportista con más nivel, que es quizá más profesional o lleva el deporte a otro nivel con más esfuerzo, ya pasamos a hacer evaluaciones de pruebas de esfuerzo, ecocardio, incluso, ¿no? Podemos hacer algunas evaluaciones fisiológicas, pruebas bioquímicas, pruebas hormonales, para ver también cómo está respondiendo su cuerpo a las cargas de entrenamiento y si es que estas pues están bien, no hay ningún problema, sigue con el entrenamiento como lo está llevando, pero si encontráramos alguna alteración, podríamos avisarle para que junto con su entrenador dosifiquen mejor las cargas, ¿no? Y esto también es un tema bastante preventivo, porque recordemos que yo preferiría 1000 veces llegar a mi máximo esfuerzo frente a un médico en un laboratorio controlado, que tiene incluso un plan de contingencia si es que ocurre algo y que hagan algo por mí durante mi prueba, que enterarme de esto en una montaña a 4 o 5 horas de una clínica que vaya a resolver mi problema, ¿no? Entonces, si yo quiero practicar un deporte seguro, mejor busco hacerme una evaluación antes, ¿no? Dos cosas ahí importantes de un runner. Primero, que cuando se someta a una evaluación médica deportiva, sepa claramente de que es principiante, recreativo, aficionado. Porque como muy bien has dicho tú, ¿no? Ese es un nivel y un tipo de evaluación para un determinado tipo de runner. Y otro es el competitivo, el ya dedicado, porque son dos personas distintas, ¿no? Los objetivos son distintos. En el competitivo, el dedicado, obviamente se exige más, ¿no? Post, resistencia y más. Si hablamos de trail running, que vamos a correr en montaña, más todavía. Entonces ahí hay dos pruebas, definitivamente. No es que necesariamente tienes que irte a la prueba más sofisticada, el que está recién comenzando, ¿no? Sino más bien someterse a esos exámenes que acabas de decir. Lo Pero en básico, ambos por lo casos es menos. importante que pasen por el médico, ¿cierto? Definitivamente, definitivamente porque está arriesgándose mientras practica un deporte, ¿no? Y si no saben lo que tienen, podría traerle serias consecuencias y finalmente estas consecuencias podrían ser esguinces, si es que durante la juventud tuvo esguinces a repetición y tiene un tobillo inestable y ahora corriendo no se acordaba y empieza ese dolorcito en el tobillo, qué sé yo, que no le va a traer mayor consecuencia. Por ahí terminará con la carrera con un dolor de tobillo y parará un par de semanas lo que dura la rehabilitación, ¿no? Pero si es que tenemos un problema ya un poco más serio, una arritmia o alguna alteración congénita en nuestro corazón, podría manifestarse como la muerte súbita, que es lo que justamente queremos evitar, ¿no? Entonces,
Por eso es que debemos priorizar realizar estas evaluaciones médicas antes de cualquier Y carrera. es importante la evaluación médica para desmitificar cosas, ¿no? Por ejemplo, hay dos grandes mitos que me imagino tú como especialista los has escuchado, ¿no? El primero es referido a las rodillas. La gente dice cuando uno va a correr, no corras porque vas a dañar tus rodillas. El running daña las rodillas, te deja sin rodillas. Ese es el primer mito. Y el segundo mito es que ya se está incrementando también. Hace unas semanas, menos de un mes, fue la maratón de Valencia y murieron dos personas. Y si uno sigue la estadística de maratones en el mundo, mueren muchas personas en maratones. Y lo interesante es que uno puede pensar que son personas de pronto que no están preparadas aparentemente, porque uno ve que están con sobrepeso, en fin, pero no. Las personas, en la mayoría de los casos que han muerto, por ejemplo, hace 2 años murió una persona en el maratón de Adidas, no fue una persona con sobrepeso o aparentemente en mal estado, fue un runner con buen físico, buen peso, etcétera. Es como lo que acabas de decir importante, subyacente, ese mal, ese problema que tiene esa falla que está oculta y no se manifiesta. Y justamente la evaluación médica es para eso, ¿cierto? Así es. Y algo que también es importante o rescatable de lo que estás comentando es que muchas veces estas personas sí pasan por evaluaciones. Las personas más profesionales, como el futbolista profesional, que a veces jugando en una gran liga fallece y uno dice, ¿pero qué? ¿No lo han evaluado? Claro que lo han evaluado, ¿no? Pero recordemos que son pruebas, screening, y por ahí pueden tener también un margen, ¿no? Que no vaya a diagnosticar, pero es mejor realizarlas que no realizarlas y desconocer completamente. Muchas de las alteraciones congénitas o algunas de estas arritmias que pueden traernos problemas se van a encontrar en un electrocardiograma simple y sencillo o en un ecocardiograma o en los antecedentes familiares podemos nosotros decir aquí hay que estar atentos, vamos a buscar un cardiólogo para ahondar un poco más porque tienes un factor de riesgo. Y eso es importante, justamente el tiempo que debes darte para hacerte esta evaluación. Si lo vas a hacer una semana antes de la carrera y encontramos algún tipo de alteración, no tiene sentido porque ya estás a puertas de la carrera y probablemente no tengas tiempo ni siquiera de ver a ese cardiólogo, o si es que tienes alguna debilidad muscular, alguna alteración, alguna debilidad del tobillo, poniendo el ejemplo del esguince de tobillo o el tobillo inestable, no tienes tiempo ni siquiera de fortalecerlo. Entonces, sería bueno hacerte una evaluación antes, un poco antes por lo menos de tu carrera, ¿no? ¿En qué tiempos recomiendas tú? ¿Con qué anticipación? Por lo menos 2 meses, máximo 3 meses, porque también los exámenes de laboratorio les damos vigencia de 3 meses. Para que no estés gastando a cada rato, 2, 3 meses tranquilamente te permite hacer alguna corrección musculoesquelética o ir a descartar alguna patología o enfermedad que puedas tener y quedamos claros de que no la tienes y te vas a competir tranquilo y seguro. Y sí, tiene que ver mucho también con la recomendación físico-técnica para correr un maratón. Lo que se recomienda, los entrenadores y los que ya corremos buen tiempo, iniciamos mínimamente nuestro plan de preparación para un maratón 4 meses antes. Mínimo, porque menos de eso ya pone en riesgo la calidad de tu entrenamiento y por supuesto ahora lo que estás diciendo tú, si hay algo subyacente y yo no sé, pone en riesgo mi vida incluso, ¿no? Integridad, mi salud. Entonces mínimo 4 meses. Entonces en ese rango, 4 o 3 meses, ahí sería el momento oportuno, porque también, digamos, si yo comienzo mi plan para el maratón y sale algún problema en la evaluación médica, bueno, el médico evaluará eso y me dirá, ¿no? Si puedo o no puedo. Porque también ese es otro mito que hay que derrumbar, que en el running no se debe abandonar, porque abandonar es de cobardes. No se debe parar. Y eso es totalmente falso, porque sí, la evaluación médica me dice a mí, por más ganas que yo tenga de correr un maratón, por más que quiera prepararme, me dice, ¿sabes qué? No vas a poder correr esta vez. No quiere decir nunca más, sino esta vez. Para esta vez no puedes. El médico se encargará, ustedes se encargarán de decirnos después qué hacer, porque no se trata de descartar, ¿cierto? O sea, una evaluación médica lo dice, ya, no puedes correr definitivamente, sino saber por qué es que no puedes correr ahora y qué proponerle al paciente. ¿Qué le propondría, por ejemplo, al paciente que le encuentran alguna dificultad, algún problema? Dependiendo, ¿no? Como les digo, si es que tenemos nosotros algún factor de riesgo cardiovascular, neumológico, la interconsulta al especialista es principal. Nosotros
como especialistas en medicina del deporte, nos formamos para realizar lecturas de electrocardiogramas, algunas interpretaciones, pero no somos cardiólogos, no invadimos la especialidad de los colegas. Tenemos algunos colegas referentes de cardiología deportiva, por ejemplo, entonces los podemos dirigir a ellos, a nuestros pacientes cuando tenemos algún tipo de duda, porque también existen cardiólogos que no son del deporte y pueden malinterpretar, ¿no? No es por mal hablar, pero podrían malinterpretar algunas adaptaciones que son fisiológicas y pensar que son patológicas, ¿no? Entonces, te da tiempo de descartar si es que realmente no estás en riesgo, que es lo importante, porque si ya se confirma que tienes una patología incompatible con la práctica deportiva, no hay nada que hacer. Si es quirúrgica, digamos, es una arritmia que se puede realizar algún tipo de intervención por parte de un cardiofisiólogo intervencionista, que lo realicen en buena hora y probablemente regresas al deporte seguro. Pero si es una patología que no hay forma de solucionar, pues lamentablemente tendrás que ser dado de baja del deporte y ver al menos del deporte de competencia, porque por ahí siempre va a haber actividad física que puedas realizar adaptada a tu condición física, ¿no? Lo importante es que el médico no sea sinónimo, la evaluación médica no sea sinónimo en caso que me encuentre en algo grave, de que ya no puedo hacer actividad física. Eso Así también es es. otro mito falso, ¿no? Está bien, el deporte de exigencia, de tiempos, es obviamente, ahí sí ya no podría porque voy a poner en riesgo mi salud, pero sin embargo, moverme, hacer alguna actividad física, porque también la gente no sabe la diferencia entre lo que es hacer ejercicio, actividad física, deporte. Cree que todo es deporte. Y en realidad, pues el hecho de movernos es la actividad física que mínimamente el cuerpo y la salud de uno debería hacerlo todos los días, ¿no? Entonces también, no le tengan miedo, amigos runners, a la evaluación, porque también tiene que ver mucho con eso, con los miedos, ¿no? Uno no se evalúa porque tiene miedo, pero es lo peor, porque el Claro. miedo no descarta nada, no confirma nada, y es mejor hacer las cosas sin miedo, ¿no? Ahora, ¿qué señales de estas posibles señales evidentes que a veces no escuchamos del cuerpo, porque también no escuchamos algo? El cuerpo nos dice cosas, pero no queremos escucharlas por distintas razones. ¿Qué señales debería prestar atención un runner, sobre todo el que se está preparando su primer maratón, de lo que le está advirtiendo el cuerpo? Y le está diciendo, oye, mira, está pasando algo acá y vamos al médico. ¿Cuáles serían esas señales? Ok, muy bien. Asumiendo que ya es una persona que entrena, que es una persona que viene entrenando y que conoce su respuesta a la demanda del ejercicio. Por ejemplo, el dolor de pecho durante el esfuerzo es una señal, ¿no? No tendría por qué dolernos el pecho si estamos sanos, ¿no? El dolor de pecho es una de las señales. La sensación de las palpitaciones que normalmente no sentimos también es una señal que nos puede decir cuidado, hasta revisar con el médico, podría ser una arritmia. Otra señal podría ser desmayarte durante el esfuerzo o casi desmayarte durante un esfuerzo, ¿no? Pueden haber otras señales musculoesqueléticas también. Nosotros sabemos que el ejercicio, practicar ejercicio duele. Duele sobre todo el primer día, duele cuando aumentamos la carga, duele cuando cambiamos de entrenador y nos ponen una nueva rutina. Y eso es normal, que nos duela los músculos por el ejercicio, pero cuando la, el comportamiento de este dolor ya va más allá de lo que usualmente nos sucede, se está perennizando en los días o se está focalizando en un punto, ya eso también podría ser una lesión. Entonces hay que saber escuchar al cuerpo, ¿no? Pero en el tema cardíaco o cardiovascular, que es el más importante, esos síntomas, ¿no? El dolor en el pecho durante el esfuerzo, el cansancio excesivo. Si antes yo corría, qué sé yo, 10 kilómetros sin cansarme o me cansaba a cierta cadencia, porque ahora corriendo 5 con una cadencia más baja me siento más cansado? Y no me he enfermado, no soy enfermo de los pulmones, no me he enfermado últimamente, entonces voy y busco ayuda al médico, ¿no? Y, por ejemplo, adormecimiento de extremidades, del brazo, visión con luces, ¿eso también son señales? ¿Podrían ser señales? Obviamente, esas señales podrían ser más agudas, ¿no? Durante, digamos, Ya. una carrera. Podrías presentar por exceso de ejercicios, podrías empezar a sentir los calambres famosos. No tendrías por qué sufrir ningún tipo de adormecimiento
sobre todo focalizado si es que no has tenido previamente una lesión cervical o has dormido mal o has tenido algo que explique el por qué. Pero si es que durante la carrera sucediera algo de lo que usted está preguntando, entonces sí tendríamos que también parar, ¿no? Porque Parar. porque vamos a seguir corriendo y empeorar o complicar nuestra situación. Y ver luces, por ejemplo, también es una señal. Si calma cuando detienes la marcha, sí es una señal que tengo que parar, ¿no? No Mm. está dentro de las principales signos de alarma que nosotros referimos en el tema cardiovascular, pero podría traer también otro tipo de problemas, ¿no? Podría Porque ser además, otro tipo de alteración. porque además si estoy viendo luces, eso perjudica mi andar y puedo tropezarme, puedo caerme, ¿no? Entonces lo importante es que Sí, eso se o podría despeje. ser simplemente el antesala algo más, ¿no? Entonces simplemente Así es, mejor paro, me calmo, me recupero y de preferencia ya no continúo, pues, ¿no? claro. Salvo Bien, me chequeen, ¿no? Asumo que hay ambulancias en este tipo de eventos. claro, trato de buscar la ambulancia o el paramédico más cercano que de hecho hay en la Claro, ruta y claro, voy donde ellos. No es claro, que por lo siga, menos sino voy para que donde te ellos. evalúen y vean cómo están, por lo menos tus signos básicos, tu presión arterial, por lo menos. Y otro tema también, porque hablamos mucho del tema cardiovascular, pero estos esfuerzos físicos como el correr un maratón podrían también relacionarse con accidentes cerebrovasculares. ¿Sabes algo de eso? No son las causas más frecuentes, tendrías que tener algún tipo de patología quizá más sistémica, ¿no? Ujú. Como para poder ser la causa. En realidad las muertes súbitas son poco frecuentes, pero justamente mientras más personas practiquen un deporte, va a haber más posibilidad de que alguien de estas personas sea uno de los que debutan con muerte súbita, ¿no? Si una persona no tiene mayor factor de riesgo, no tendría por qué estar pensando, seguro que ahora hago un infarto cerebral o hago un accidente cerebrovascular si es que no tienes ninguna patología de fondo. Por eso es bueno hacerte el chequeo, ¿no? Hacerte un perfil lipídico si es que tienes antecedentes de familia con enfermedades del colesterol. Si es que tú tienes un sobrepeso, ya no eres una persona joven, has subido de peso los últimos años y tienes alterado el perfil lipídico, entonces sí, pues no, tendrías que tener algún tipo de factor de riesgo y mejor tomar las precauciones que debutar con algún tipo de este tipo de eventos. Que no he escuchado tanto. Las causas de muerte súbita generalmente son las cardiológicas, las cardiomiopatías, algunas arritmias. También algunas personas han presentado alteraciones electrolíticas, ¿no? Por hidratarse solo con agua, llegando el sodio a bajos niveles. Por eso es importante también el tema de la hidratación, hidratarse con agua y electrolitos y la glucosa importante cuando la carrera es más de una hora por lo menos, es demandante. Pero siempre hay que ir a un chequeo para por lo menos disminuir estos factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo adicionales, asma, alergias, diabetes y otras condiciones, no necesariamente son o te impiden practicar tu actividad, ¿cierto? Así es. Hay enfermedades, por decir así, que ya están controladas por sus propios médicos, un asmático, un diabético tipo 1, por ejemplo, que tiene que tomar precauciones simplemente, ¿no? De preferencia, si son nuevos, tienen la obligación mayor que los que no tienen enfermedades de practicar el deporte de una manera médica supervisada, ¿no? Por ahí hacerse controles de glucosa antes de las sesiones. Generalmente las personas diabéticas ya conocen todas las tecnologías, ¿no? Yo misma he atendido pacientes diabéticos pues que tienen estos sensores intradérmicos y en el aplicativo ven todo cómo se comporta su glucosa y están ahí alimentándose de una manera adecuada o colocándose los medicamentos de manera adecuada. Pero en las personas, por ejemplo, que no saben o que están debutando, digamos, con este tipo de cuadros, sí es importante que sean inicialmente supervisados por un médico y que tomen las precauciones. Padeces de asma inducida por ejercicio, que es en algunas personas, que no es lo mismo que ser asmático, por ahí tendrás que tener tus broncodilatadores y inhalar antes de la carrera, ¿no? Has dejado bien claro este tema de la principal preocupación de un corredor de maratones, que es el tema
cardiovascular, que eso es fundamental, porque eso implica la muerte o Así es. implica correr saludables y terminar con vida, ¿no? Pero vamos a otro aspecto que implica el running y nuestro cuerpo y la medicina y nuestra salud, que es la parte músculo-esquelética, ¿no? Así como muy bien nos has dicho qué señales hay que prestar atención en la carrera o en los entrenamientos de nuestro corazón que nos está diciendo, oye, para. ¿Qué señales tendremos que prestar para nuestro músculo, nuestro sistema muscular y esquelético en los entrenamientos y por supuesto el día de la carrera? Bueno, lesiones en los corredores principalmente son de miembros inferiores, ¿no? Pueden ser las lesiones de rodillas, tendinitis rotulianas. Muchas personas tienen alteraciones biomecánicas, pueden sufrir de condromalasias rotulianas. Algunas personas con más sobrepeso podrían empezar ya con un problema de artrosis o artritis, osteoartritis. Eh, las famosas periostitis que muchos corredores consultan conmigo porque obviamente es fastidioso. A pocos kilómetros ya empiezan a sentir ese dolor tenso en las pantorrillas como si el hueso de la tibia se fuese a romper en cualquier momento, ¿no? Entonces, todo, como les comentaba inicialmente, tú conoces a tu cuerpo, que también llevar de una manera muy responsable tu plan de entrenamiento, ser progresivo. No puedes pretender que sin una preparación previa empezar a correr demasiado rápido, demasiado volumen, demasiados kilómetros, porque definitivamente te van a venir las lesiones, ¿no? Vas a empezar con este tipo de problemas, de dolores, y al final vas a terminar retirándote del deporte y no es la idea. Entonces, Claro. si no quieres pagar un entrenador porque eres simplemente recreativo y quieres disfrutar con los amigos, incluso hay que ser responsable en eso y hay que empezar a hacer las carreras bastante progresivas, ¿no? Y prepararse físicamente, ya sea en un gimnasio o con un preparador físico específico para el running, pero sí es importante la preparación física porque sin musculatura vamos a estar más desprotegidos y previos a sufrir cualquier tipo de lesión en miembros inferiores. Entonces, un dolor permanente que empeora durante esta práctica del ejercicio, nosotros en medicina le llamamos un dolor mecánico que empeora con el ejercicio, es sinónimo de una lesión probablemente. Ahí nosotros tenemos que parar. Las inestabilidades articulares, por ejemplo, es otro problema. Si yo tuve un esguince de segundo o tercer grado hace un par de años y no llevé la rehabilitación adecuada, pero claro, yo soy oficinista y no necesité nada, pero ahora que empiezo a correr, y cuando uno corre en la calle hay veredas, hay aceras, hay rompemuelles. Cada vez que corro, a veces tengo que dar pequeños saltos, siento que mi tobillo se mueve mucho o que se me va a esguinzar porque ya hay una inestabilidad en ese tobillo. Entonces también esa es otra señal, la inestabilidad articular, que uno tiene que conocerla. Si es que nosotros nos cargamos mucho después de un ejercicio o más de la cuenta, pues no estamos haciendo adecuadamente nuestra preparación antes de la carrera, nuestro calentamiento adecuado o nuestro enfriamiento después de la sesión de carrera. Entonces, todas esas cosas pueden traer problemas musculoesqueléticos, ¿no? Y así como tú nos has dicho esas señales que tienen que ver con el corazón, que nos dicen para, no sigas, porque vas a comprometer tu salud y tu vida, en el caso del sistema muscular y esquelético, ya durante el maratón, ¿qué señales el maratonista principiante debería hacerle caso al cuerpo y decir para, ya no continúo? Porque se El da eso, dolor, o el sea, dolor. el dolor, ese es a la cabeza, porque simplemente el dolor va a ir incrementando a medida de que sigas corriendo, ¿no? Podrá ser que te falte poco y lo termines, pero es posible que también lo compliques, ¿no? Compliques tu condición. Si es que tenías por ahí un desgarro, se me ocurre, un desgarro de un músculo, porque no calentaste, no estiraste, qué sé yo, y tenías un desgarro anterior, sentiste un tirón y seguiste corriendo y seguiste corriendo y seguiste corriendo y para cuando terminaste ya tienes todo un moretón en la parte posterior del muslo porque el desgarro chiquito se hizo un desgarro grande, ¿no? O cualquier tipo de lesión, el dolor va a ser el principal signo que nos va a decir para. Entonces, romper otro mito que dice que cuando el dolor o el cansancio te viene, corres con fe, corres con la mente.
Por eso es que vemos cada vez en redes sociales, a mí particularmente me llama la atención, gente que cruza la meta de un maratón o de 21K arrastrándose, gateando. Y la gente lo aplaude como diciendo, wow, qué heroico, qué épico, qué valiente. Y en realidad es responsable, es irracional, porque ¿de qué sirve que cruces la meta? Porque después ese desgarro chiquito de pronto que comenzó antes que te pongas mal, como dices tú muy bien, ya se complicó, se agrandó y eso me va a impedir de pronto volver a correr en meses, porque una vez que terminó la carrera, la adrenalina baja, todo eso, voy al médico, ahí me va a decir el médico, ¿no? Estás como para 4 meses. Y entonces se perdió todo eso, ¿no? Entonces no debería hacerse caso a eso, hay que parar. Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? Y eso justamente porque muchas veces en internet hemos visto a esos corredores mareados, casi desmayando, cruzando la meta y es como algo inspirador para todos, pero no nos comparemos, pues, ¿no? Ahí están representando a su país después de haber entrenado toda su vida, haberse preparado un ciclo olímpico, qué sé yo. Pero nosotros estamos corriendo una carrera que queremos disfrutar y sobre todo debemos pensar en nuestra salud y también en nuestra familia, ¿no? Porque esto se podría traducir en ausentismo laboral, qué sé yo, o detener nuestros proyectos porque pues terminamos lesionados. Hemos hablado entonces de la evaluación médica, el corazón, la parte muscular, esquelética, la parte nutricional y hidratación que lo has mencionado. Justamente se viene el próximo episodio donde voy a hablar con un nutricionista sobre el tema de alimentación e hidratación. Pero sobre todo hay otro aspecto clave que el maratonista, el runner principiante o el aficionado no toma mucho en cuenta, que es el descanso, el sueño. Qué importante es eso también para la salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por ejemplo, como parte de la evaluación médica? Ver cómo está descansando, cómo está durmiendo ese corredor. Claro, dentro del cuestionario se pregunta no solamente por las horas de sueño, sino si realmente su sueño es reparador, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la cama pensando, mirando tu teléfono, que estar durmiendo profundamente y reparando, ¿no? Recordemos que existe un principio de entrenamiento que se llama supercompensación, donde este principio nos muestra que detrás de un estrés generado por el entrenamiento existe un periodo de recuperación. Y este periodo de recuperación es el que justamente nos va a llevar a un aumento de nuestro nivel o de adaptación para poder lograr la mejora del rendimiento deportivo. Si no existe una adecuada recuperación, entonces no estamos listos para entrenar, porque si entrenamos y no nos recuperamos, nos vamos a terminar yendo al sobreentrenamiento o a las lesiones. Entonces, es demasiado importante, diría yo, tan importante como el mismo entrenamiento es el descanso, la recuperación. Y en caso que ustedes identifiquen en su evaluación que ese maratonista, ese runner, no está descansando, por lo tanto no se está recuperando bien, ¿a dónde se deriva? Porque, a ver, si hay un problema cardíaco, cardiólogo, cardiólogo deportivo. Si hay un problema musculoesquelético, al traumatólogo deportivo, al médico de rehabilitación física deportiva, al podólogo deportivo. En el caso del sueño, ¿hacia dónde se le Hoy deriva? por hoy tenemos especialistas del sueño en el país. Entonces también tenemos especialistas en el sueño que trabajan justamente con deportistas o con trabajadores, porque obviamente es una especialidad también Claro. importante, ¿no? Nos ayuda con el rendimiento deportivo. Entonces, generalmente pasan al especialista del sueño. ¿Qué tiene qué formación? Especialidad, igual que nosotros somos especialidad por residentado médico. Los médicos del deporte, por ejemplo, somos médicos formados de manera escolarizada por la residencia médica, como el pediatra, el ginecólogo, el traumatólogo, una formación de 3 años. Y la medicina del sueño también, muchas veces lo hacen fuera del país, pero vienen con la especialidad de medicina del sueño aquí al Perú y hay varios ya. Y bueno, por ahora todavía no somos una maestría, porque eso es diferente a la formación completamente, ¿no? Todavía es una especialidad y la especialidad del sueño también es una especialidad médica. Te preguntaba esto por una razón. Tiene que ser un médico, por supuesto, especializado en sueño. Obviamente, sí. ¿Sabes? Te preguntaba esto por qué, porque en los influencers, en las redes sociales, ya aparecen coach del sueño. Entonces, para mí eso es una barbaridad, ¿no? Porque coach del sueño. Incluso influencers que te dicen que si tú pagas tal monto y que ellos en no sé cuántas sesiones te hacen descansar. Eso es importante también que la persona que tiene esos problemas de descanso sepa ir y ponerse en manos
del profesional competente, que en este caso tiene que ser un médico. No hay coach, no hay influencers, no hay, no sé, pues terapistas, no sé, tiene que ser un médico, ¿cierto? Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, Es médico. ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones centrales tendrías que hacer a nuestros amigos runners que nos están escuchando para ese gran día del 25 de mayo que vamos a estar en la meta? Ojo, si bien es cierto, el tema es para la maratón, el primer maratón, sin embargo, vale también para el que va a correr sus primeros 21, sus primeros 10, porque el cuerpo es así, no importa lo que corras, si no lo has hecho bien, si no te has evaluado, puedes correr hasta 1 kilómetro y pones en riesgo tu salud y tu integridad y tu vida misma, ¿no? Entonces, ¿qué consejos centrales tendrías que dejarnos a los runners para ese gran día y correr tranquilos, seguros y terminar saludables nuestra meta? Ok, el primer consejo viene en la primera parte que hemos hablado, haberse hecho un chequeo médico para ellos mismos estar tranquilos, ¿no? Haberse hecho el chequeo médico, mínimo el electrocardiograma, un hemograma, algunas evaluaciones más, ¿no? Para que la persona esté tranquila, estar hidratado, estar bien alimentado, cansado, ¿no? Y enfocado en disfrutar su primera carrera. Y al primer signo doloroso que también hemos mencionado, musculoesquelético, o alguna molestia que hemos mencionado a nivel cardíaco, como es el dolor torácico durante el ejercicio, mareos, las palpitaciones, desmayo durante el ejercicio, obviamente tenemos que abandonar, ¿no? Y solamente después de esto disfrutar cuando lleguen a la meta. Y si no lo hicieron bien, pues corregir para la próxima y empezar a ser un poco más responsables en su salud. Y una consulta final. Así como es importante evaluarnos al iniciar nuestro proceso de preparación, 3, 4 meses antes, ¿comiendas también que sería importante evaluarnos post para tener una especie de línea base comparativa, ¿no? Entre el antes y el después, o basta con la previa evaluación y hasta el próximo ciclo volver a evaluar? Generalmente la evaluación preparticipativa es previa a un programa de entrenamiento, como línea base justamente, para saber que estoy bien, corregir todos mis problemas musculoesqueléticos y arrancar mi entrenamiento. Pero esta evaluación también del apto médico se da para las competencias, ¿sí? Entonces, antes de una competencia tendría que hacerme el chequeo de que también estoy bien, ¿sí? Pero si ya soy un deportista de manera regular, que me voy a dedicar al running, tendría que hacerme el chequeo antes de empezar mi programa de entrenamiento, justamente para saber, y quizá si todo va bien y la competencia es lo más pronto, ya es un chequeo netamente de laboratorio, más que nada para actualizar algunos datos, porque yo ya sé que estoy bien, ¿no? Yo ya soy una persona que viene siendo controlada. Un laboratorio, por ahí un electrocardiograma. Los electrocardiogramas generalmente una vez al año, suficiente. Y también, si es que no hay muchas modificaciones en los siguientes años, probablemente que no va a haber mayor cosa. ¿Por qué? Porque la persona ya alcanzó su nivel máximo de entrenamiento y no va a modificar, ¿no? Pero si hay alguna alteración, pues ahí hay que hacerle seguimiento quizás semestral o trimestral, obviamente con ayuda del cardiólogo, ¿no? Hay que ir Muchísimas observando. gracias, Verónica, por esta valiosa conversación, este aporte que acabas de hacer a nuestros amigos runners. Y de hecho, te voy a tener como invitada para otros programas, sobre todo porque el calendario running, el trail running también, porque ese es otro tema interesante que habría que conversar, cuando ya sometemos el tema de correr a la altitud, que eso es otro campo Así y es, es otro tipo de criterios y evaluación médica, ¿no? así es. Muchísimas gracias, Verónica, y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Gerles. Saludos. El checklist o el alta médica para tu primer maratón no es solo una lista de tareas, sino también tu pasaporte a una experiencia inolvidable. Y lo más importante, saludable. Recuerda que cada punto, desde la visita al médico hasta el descanso adecuado, es un ladrillo fundamental en la construcción de tu ego. Esta próxima gran experiencia, el de convertirte en maratonista, es mucho más que cruzar la meta. Se trata de descubrir tu fuerza, tu disciplina y la increíble capacidad de tu cuerpo y mente. Entonces, ve al médico para evaluar y así estar seguro para ir con todo por esos 42 kilómetros este domingo 25 de mayo en el Maratón de Lima 2025. Nos vemos cruzando la meta. Maldito runner.
Un podcast conducido por Herles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.